Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Les saluda el alumno Víctor Banda Alarcón de la carrera de electrónica primer semestre. Hoy vamos a exponer qué es el voltaje, la intensidad de corriente y la resistencia. ¿Qué es el voltaje y la intensidad de corriente y la resistencia? Voltaje es la magnitud que da cuenta de la diferencia en el potencial eléctrico entre dos puntos determinados, también llamado diferencia de potencial eléctrico o tensión eléctrica. Es el trabajo por unidad de carga eléctrica que ejerce sobre una partícula un campo eléctrico para lograr moverla entre dos puntos determinados. Cuando se unen dos puntos que presentan diferencia de potencial eléctrico con un material conductor, se producirá un flujo de electrones, lo que se conoce como corriente eléctrica, que llevará parte de la carga desde el punto mayor al de menor potencial. Tipos de voltaje. Voltaje inducido. Se llama así a la fuerza electromotriz o voltaje inducido necesario para generar energía eléctrica dentro de un circuito, es decir, para generar una diferencia de potencial. Voltaje alterno. Se representa por las letras VA con valores positivos y negativos en un eje cartesiano, dado que se considera una onda sinusoidal. Voltaje de corriente directa. Es usual en motores y baterías y se obtiene de la transformación de la corriente alterna en corriente más o menos continua con pequeñas crestas mediante fusibles y transformadores. Voltaje continuo, también llamado voltaje de corriente continua, VCC, se trata de la corriente más pura que hay presente en chips microprocesadores. ¿Qué es la intensidad de corriente? La intensidad de corriente eléctrica es la cantidad de electricidad o carga eléctrica que circula por un circuito en la unidad de tiempo. Para denominar la intensidad se utiliza la letra I y su unidad es el amperio A. Ejemplo, I igual a 10 amperios. Clases de corriente eléctrica. Básicamente existen dos tipos de corriente eléctrica, la corriente continua y la corriente alterna. Corriente continua. Circula siempre en el mismo sentido con un valor constante. La producen dínamos, pilas, baterías, acumuladores. Corriente alterna. Circula alternativamente en dos sentidos, variando al mismo tiempo su valor. ¿Qué es la resistencia eléctrica? Resistencia eléctrica es toda oposición que encuentra la corriente a su paso por un circuito eléctrico cerrado, atenuando o frenando el libre flujo de circulación de las cargas eléctricas o electrones. Cualquier dispositivo consumidor conectado a un circuito eléctrico representa en sí una carga de resistencia u obstáculo para la circulación de la corriente.